Hola, un nuevo día, una nueva oportunidad de poder estar junto a ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da cada día de poder compartir, de poder llegar hasta su hogar con un mensaje que consideramos es parte de Dios para su vida. Hoy quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 3, versículos. Vamos a leer el verso 27 en adelante. Dice: sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dios hablando a Moisés. Dice un dicho que en el pedir no hay engaño. Y ciertamente en el pedir no hay engaño. Ahora, muy bien, mucha gente tiene un mal concepto acerca de lo que significa realmente pedir a Dios. Y muchas veces damos por sentado que todo lo que a Dios le pedimos, Él nos lo va a dar. Pero no siempre es así. Porque Dios como Padre, Él tiene que preocuparse de lo que nos está dando. Usted como papá, usted como mamá, o si está a cargo de alguien, usted sabe que no puede darle todo lo que le pida. Los niños son muy buenos para pedir. Y muchas veces pretenden quieren tenerlo todo. Y a veces nosotros nos comportamos también como niños y nos pasa lo mismo. Pedimos y pedimos al Señor. Y no siempre Dios nos dice que sí. Y en la Biblia nos muestra algunos ejemplos, como por ejemplo lo que le acababa de leer en Deuteronomio, donde Moisés, por no obedecer a Dios, Dios le dice: la tierra prometida solo la has de mirar, la vas a ver, pero no vas a entrar a la tierra prometida. De hecho, si usted tiene oportunidad en su casa de leer Deuteronomio capítulo 3, se va a dar cuenta que Moisés le pide al Señor que le permita, y Él le dice no. Hay otro hombre en la Biblia, un gran hombre de Dios, que también a Dios le pide sanidad, y Dios le dice que no. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo en los Corintios dice: 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne. Y Dios le dice que no. Le dice: solo bástate de mi gracia. Nosotros tenemos que entender que Dios no siempre nos va a dar todo lo que le pedimos. Y tenemos que entender, no porque Él no pueda darnos todo lo que le pedimos. De hecho, para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, que para Dios no hay nada imposible, y muchas veces lo afirma, porque para Dios ciertamente nada es difícil hacer. Dios todo lo puede hacer. Entonces, cuando Dios nos dice que no, es porque también quiere darnos una enseñanza a través de cada vez que nos dice no. Muchas personas, cuando le piden algo a Dios y ven que Dios no responde, terminan alejándose de Dios, terminan no queriendo saber más de Él. Y luego culpan que Dios no los escuchó. Muchos dicen: pero si yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá y Dios no la sanó. Muchos dicen: pero si yo le pedí a Dios que quitara este cáncer de mí, porque si Él me lo quitaba, yo le iba a servir. Y cuando ven que su vida se extingue, culpan a Dios por decir un no. Pero cuando Dios dice que no, es porque Él tiene otro plan para nosotros. Y es algo que no todos lo van a entender, y que quizás muchas veces alguien no lo va a entender.
Sobre todo cuando alguien está triste, si alguien ha perdido a su novia, a su novio, y dice que Dios le quitó eso. No, Dios no es así, Dios no hace esas cosas. Ciertamente hay cosas que Dios nos priva de tenerlas simplemente porque Él sabe que a la larga nos van a dañar. En una oportunidad, Dios envía a un profeta a la casa de un rey y le dice: ordena tu casa porque vas a morir, porque tu tiempo ya se ha terminado. La Biblia dice que el rey se volvió a la muralla, lloró amargamente y dice que Dios se arrepintió de esto, y antes que el profeta saliera del palacio lo hizo volver y le añadió 15 años más de vida. Uno diría: ¡ay, qué bueno que es Dios, qué amoroso, qué lindo, qué bueno que es Dios! Pero ¿sabe usted que en esos 15 años a ese rey le nació un hijo más? Y ese hijo llegó a ser uno de los más grandes idólatras que tuvo el pueblo de Israel. De hecho, hizo que el pueblo de Israel se apartara muchas veces del camino de Dios. Hay cosas que nosotros no conocemos. Muchas veces Dios tiene algunos motivos como para colocar un no en nuestra vida. Con nuestra mente finita, porque tenemos una mente finita, una mente limitada, es muy difícil que podamos entender a un Dios ilimitado. Y nosotros tenemos un Dios que es un Dios ilimitado, un Dios que no tiene límites. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender a Dios que es ilimitado, con nuestra mente limitada, muchas veces nos frustramos, y como no lo comprendemos, tendemos a regañar, a renegar contra Dios, y tratamos de que otras personas nos acerquen a Dios. Pero hay algunos motivos por los cuales Dios nos dice que no. Uno de ellos es porque Dios quiere protegernos. Por ejemplo, si una persona tiene un novio o una novia y Dios les dice que no es el correcto y termina separándolos, es porque quizás a la larga esa persona a usted lo va a destruir. Quizás esa persona está siendo muy dominante sobre usted. Hoy día se habla mucho acerca de la violencia hacia las mujeres. Y ciertamente hay mucha violencia. Hay muchas personas que han malinterpretado una relación. Una relación es amor, no es esclavitud para ninguno de los dos lados. Pero lamentablemente cuando alguien habla con un hombre, ya sea una mujer, y le dice: sabe que esto no es correcto, ellos no quieren escuchar y siguen adelante. Dios muchas veces nos dice que no para protegernos. Así como un padre protege a sus hijos y no le da todo lo que le pide, así también Dios nos protege y no nos da todo lo que le pide. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que a la larga nos van a hacer mal. Si usted le hiciera caso a su hijo en todo lo que su hijo quiere comer día a día, su hijo no pasaría los 15, 20 años. Porque un niño, ¿qué quiere comer? La gran mayoría golosinas, bebidas y cosas que a ellos les parece rico, pero usted sabe que también tiene que comer vegetales, tiene que comer otro tipo de alimento. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. A veces Dios nos dice que no para protegernos, para nuestra protección. En otras oportunidades Dios nos dice que no para que nosotros podamos aprender una lección, y una lección espiritual, una lección de obediencia. Muchas veces alguien dice: no, si yo obedezco al Señor, pero ¿realmente obedecemos a Dios cuando Él nos dice que no? Es fácil obedecer cuando a todos se nos dice que sí. Hasta yo soy un buen hijo cuando me dicen que sí. Pero cuando nos dicen que no. ¿Qué pasa cuando su mamá le dice que no, su papá le dice que no? ¿Es tan buen hijo? ¿Es tan buena hija
¿Es tan buen compañero cuando su jefe le dice no, cuando el dueño le dice no? ¿Es usted tan buena persona? Muchas veces Dios nos dice que no para que nosotros aprendamos una lección, aprendamos a servirle pese a las circunstancias. Le he dicho en otros devocionales, le he dicho, Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir abundancia como sé vivir en necesidad, porque lo había aprendido de Dios. Y son lecciones que muchas veces Dios quiere entregarnos a nosotros, pero nosotros muchas veces nos negamos a escuchar realmente lo que Dios quiere decirnos. En otras oportunidades Dios nos dice que no, porque Dios tiene una bendición, tiene un plan más grande. Por ahí dice un dicho, que no sé si estará bien dicho, dicen que cuando Dios cierra una puerta abre una ventana. No sé si era así, pero la Biblia a mí me muestra que cuando Dios nos niega algo es porque tiene algo mejor. Si Dios a usted no le permitió entrar en una empresa es porque Dios tiene otra empresa mejor. Si Dios a usted no le permitió entrar en una relación es porque Dios tiene una pareja mejor, una pareja indicada, una pareja que lo va a respetar, que la va a respetar, una pareja que la va a amar, una pareja con la cual va a estar bien. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene mejores planes para nuestra vida, porque Él ve todas las cosas, Él ve más allá. La Biblia en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios nos guía, porque Dios nos dirige, porque Dios es quien toma el control de nuestra vida, Dios es el que nos está guiando. Nosotros tenemos un Dios tan lleno de amor y tan lleno de misericordia, que es un Dios que nos deja a nosotros escoger lo que vamos a hacer. Usted tiene la oportunidad de escuchar, guardar en su corazón estas palabras que le decimos, el mensaje que escucha de parte de Dios, pero usted es el que finalmente va a obedecer o va a desobedecer. Es como si usted en la mañana saliera y alguien le dijera, oye, vas despeinado. Usted es el que va a decidir si se va a mirar al espejo, se va a peinar o va a seguir tal cual está. Porque Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, que es la capacidad de escoger lo que vamos a hacer. Pero Dios cuando nos dice que no, es porque tiene un propósito mejor, es porque siempre hay algo mejor. Dios no dice que no por decir, no. Dios tiene un propósito mejor. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no nos responde que no a propósito, porque se le da la gana, o porque, o no sé, o por un capricho de Dios, o simplemente porque dijo voy a probar, no. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan, y ese plan se va a ejecutar. Finalmente, para terminar, quiero compartir lo que dice Jeremías en el capítulo 29, verso 11, para que usted entienda. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Esa es la versión Reina Valera. Le voy a leer la traducción del lenguaje actual, que es mucho más fácil de entender. El mismo texto dice de la siguiente manera: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Si Dios hoy o mañana le dice que no, es porque Dios tiene un mejor propósito. No es fácil de entender, pero cuando lo entendamos, vamos a ser más felices, vamos a vivir más tranquilos y vamos a tener más paz en nuestra vida y en nuestro corazón. Y esa paz se va a demostrar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que sea un día, una semana, un mes lleno de bendición. Dios le bendiga.